Ok, entonces lo que vimos es, tenemos nuestro eje, tenemos nuestra función y queremos encontrar el área bajo la curva en un intervalo dado. ¿Ok? Y vimos que haciendo muchos rectángulos podíamos encontrar esa área bajo la curva. ¿Ok? Y vimos la fórmula, o encontramos la fórmula para poder calcular esa área. Y vimos que el área tomando n rectángulos es igual a la sumatoria de k igual a 1 hasta n de f de ck por delta de x k, en donde delta de xk es igual a ck menos ck menos 1. Y estos que teníamos aquí eran nuestros ck. ¿Ok? ¿Queda claro hasta aquí? Sí, profe. Muy bien. Entonces ya casi tenemos la fórmula. Entonces, si se fijan, aunque yo tome 100 rectángulos, siempre me van a quedar pequeños trozos en los cuales no va a quedar exacta el área bajo la curva. Entonces, ¿qué es lo que debo de hacer? Si se fijan, siempre debo de estar agregando más rectángulos y más rectángulos y más rectángulos. Para poder encontrar el área exacta bajo la curva, pues ¿cuántos rectángulos creen que debo de tomar? Pues los necesarios para que sea lo aproximado que esté debajo de la curva. Sí, pero el punto es que yo no quiero el aproximado, lo que yo quiero es que sea el valor exacto. Entonces, cuando agregue más y más y más, esta distancia se va a hacer cada vez más pequeña y más pequeña y más pequeña. Entonces, la manera de yo encontrar el área bajo la curva total es igual a un límite, que es el límite cuando tome infinitos rectángulos. Entonces, el área total va a ser igual al límite cuando n tiende a infinito de mi valor a n. Y esto va a ser igual al límite cuando n tiende a infinito de la sumatoria de k igual a 1 hasta n de f de ck por delta de xk. ¿Sí? Y de esta manera voy a tomar el área total. El área total va a ser ese completo. A esto que se encuentra aquí se llaman o se le denomina sumas de Riemann. Que es la forma de encontrar el área bajo la curva. Y también lo denotamos de la siguiente manera. ¿Puedo cambiar? Sí, profe. Ok. Entonces, eso lo denotamos de la siguiente manera. El área va a ser igual a la integral desde A hasta B de la función f de x. Y esto significa que lo que estoy haciendo es el límite cuando n tiende a infinito de la sumatoria de k igual a 1 hasta n de f de ck por delta de x. K. Y esta es la definición de la integral. ¿Sí? Entonces, cuando les pregunten qué es la integral, pues la interpretación geométrica de la integral es el área bajo la curva. ¿Qué es lo que está, cuál es la operación que hace la integral? Pues es sumar infinitas áreas de rectángulos. ¿Por medio de qué método se usa? Por el método de sumas de Riemann. ¿Cuál es el método de sumas de Riemann? Pues este que está aquí. Calcular el límite cuando tengo
infinitos rectángulos, lo sumo todas esas áreas y obtengo a la integral. ¿Ok? ¿Queda claro? Sí, profe, solo tengo una duda. Sí, dime. ¿Solamente van a ser curvas las que se van a poder hacer eso? O sea, bueno, Sí, se supone. Ok. sí, cualquier función que se encuentre dentro de mi plano, podemos calcular el área bajo esa curva. Que sean funciones, recuerda. Ok. Entonces, si a curvas te refieres a que un círculo, por ejemplo, un círculo no es una función. Son todas las funciones que pueda construir, su área bajo la curva, voy a poder calcular esa integral. Ok. ¿Sí? Sí, gracias. ¿Alguna otra duda, pregunta? No, profe, todo bien. Ok. Entonces, vamos a hacer un pequeño ejercicio de calcular el área bajo una curva. Muy sencillo. Entonces, vamos a necesitar tres elementos más, que son respecto a los valores de unas sumatorias. Entonces, para que las anoten y se las aprendan, estos van a ser muy importantes. La sumatoria de k igual a 1 hasta n de k va a ser igual a n por n más 1 sobre 2. Esta va a ser la primera. La segunda va a ser la sumatoria de k igual a 1 hasta n de k cuadrada es igual a n por n más 1 por 2n más 1 entre 6. Y finalmente, la sumatoria de k igual a 1 hasta n de k al cubo va a ser igual a n por n más 1 entre 2 elevado al cuadrado. ¿Sí? Entonces, vamos a usar estas tres en las sumas de Riemann para saber los valores de las sumatorias. Entonces, anótenlas y hay que aprendérselas para poder resolver los ejercicios. ¿Puedo cambiar? Sí, maestro. Muy bien. Entonces, ahora sí, hagamos el siguiente ejercicio, que lo que quiero hacer es la integral de 0 a 1 de x de x. ¿Qué significa esto? Pues lo que yo quiero hacer es calcular el área bajo la curva que se encuentra abajo de esa función, que sería esta área que está aquí, desde 0 hasta 1. Entonces ya sabemos cómo hacerlo. ¿Qué es lo que debemos hacer? Hacer la suma del área de infinitos rectángulos. Así de sencillo. Y para eso lo vamos a hacer paso a paso. Vamos a recordar la fórmula de las sumas de Riemann, que esto es igual a la sumatoria, perdón, el límite, cuando n tiende a infinito, de la sumatoria desde k igual a 1 hasta n, de f de ck por delta de x, k. ¿Ok? Entonces vamos a ir construyendo paso a paso los elementos para poder calcular esa integral o hacer esta operación que está aquí, que se ve un poco complicada, pero es muy sencilla. Entonces el paso número 1 va a ser encontrar el valor de delta de xk. ¿Sí?
que vimos que esto es CK menos CK menos 1, que significa en cuántas veces voy a partir mi intervalo para construir rectángulos, ¿de acuerdo? Entonces, la forma más sencilla de hacerlo, estos del TXK, que eran las bases de mis rectángulos, pues pueden ser de cualquier tamaño, pueden ser unas más grandes que otras, unas más pequeñas, eso no lo restringimos. Pero la forma más fácil es hacerlas todos iguales, que las bases de todos mis rectángulos sean iguales. ¿Cómo hacemos eso? Pues muy sencillo. Voy a tomar mi intervalo completo, en general, en este caso sería el límite superior menos el límite inferior, y lo voy a dividir entre el número de rectángulos que quiero hacer. Eso me va a dar las bases de cada uno de ellos y que sean todos de tamaño igual. ¿Están de acuerdo? Sí, profe. Ok, entonces ya me da cuánto vale delta de xk. En este caso va a ser 1 sobre n. Donde voy a en donde voy a tomar n rectángulos. Ese sería el paso 1. El paso 2, ¿cuál va a ser? El paso 2 va a ser f de ck, que va a ser tomar mi ck y evaluarlos en mi función f. ¿Ok? Entonces, ¿cómo vamos a construir eso? Voy a cambiar de diapositiva. Por eso vamos a ver qué es lo que estamos haciendo aquí. Entonces, tengo que esta es mi función. Estoy tomando que esto es C0, C1, C2, C3, C4. Y estamos haciendo rectángulos. ¿Ok? Entonces, mi CK, ¿cómo lo voy a expresar? Si se fijan, la distancia que hay de este punto a este punto, ya vimos que es la misma a este punto, la misma a este punto y la misma a este punto. ¿Y cuánto vale? Pues si se fijan, C1 va a ser igual a esa distancia que ya la encontramos, que es delta de xk, que para nuestro caso es 1 sobre n. Después, esta que está aquí también es la misma, esta distancia también es la misma, y esta distancia también es la misma. Entonces, C1 simplemente va a ser C0 más lo que estoy recorriendo en esta distancia, que ya vimos que es delta de xk. C2 va a ser igual a, se fijan, es lo que vale C1 más esta distancia delta de xk. C1 más delta de xk. C3 va a ser igual a C2 más delta de xk. ¿Ok? Entonces, esto lo puedo escribir de la siguiente manera. C1, pues si se fijan, va a ser C0 más 2 delta de xk. Lo que estoy tomando es C0 y delta de xk más delta de xk me da 2 delta de xk. C3 va a ser C2, que eso es C0 más 2 delta de xk más este delta de xk me queda más 3 delta de xk. Y así me puedo ir hasta CK. CK ya vi lo que está pasando. Para C1 es C0, delta de xk una vez. C2 es C0 más 2 veces delta de xk. C3 va a ser C0 más 3 veces delta de xk. Entonces, CK, ¿cómo sería? Pues CK sería otra vez C0 más, si se fijan, este subíndice se repite con el múltiplo que está aquí, pues va a ser más K veces delta de xk. ¿Ok? ¿Queda clara esta parte de cómo calcular CK?
Lo que es delta X incluía todas las que son en nuestra función. Por ejemplo, en la gráfica incluía todo lo que es C1, C2, C3 y C4. Ajá, sí. Ah, ok. Aquí estamos haciendo, y después vamos a tomar más, ¿no? Sería C5, C6, porque son infinitos rectángulos. Ahora lo estamos haciendo para todos los valores. Ok, perfecto. Gracias. Profe, ¿le podría regresar tantito al anterior, por favor? Listo, gracias. Muy bien. Entonces, para nuestro caso, ¿cuánto vale CK? CK es igual. Se fijan, C0 sería el límite inferior, que en nuestro caso es 0. Entonces, vale 0 más K por delta de XK, que en este caso es N. Entonces, sería sobre por 1 sobre N. Entonces, CK simplemente va a ser igual a K veces sobre N. ¿Ok? Sí, profe. Muy bien. Entonces, ya podemos regresar a nuestro paso 2. Nuestro paso 2 me dice que calcule f de ck, en donde f de x es igual a x. Entonces, ck, en nuestro caso, simplemente es k sobre n. Por lo tanto, f de ck es en donde haya x, voy a poner k sobre n. Pues nada más tengo una x, me va a quedar k sobre n. Y listo. Si fuera x al cuadrado, pues debería haber puesto k sobre n al cuadrado. Si fuera seno de x, pues sería seno de k sobre n. En este caso, como mi función simplemente es x, al evaluarse k, solamente me queda k sobre n. ¿De acuerdo? Sí, profe. Ok. Entonces, se fijan, lo que hemos hecho aquí es encontrar las fórmulas generales. Aquí, para cualquier intervalo que tenga, lo CK va a ser el C0, límite inferior, más K veces mi delta de XK. Y la delta de XK, ya también supimos cómo calcularla. La delta de XK es el límite superior menos el límite inferior entre N. De hecho, lo podemos generalizar como B menos A sobre N. ¿Sí? Entonces ya son las fórmulas generales para cualquier función. Ya solamente nuestro último paso, dependiendo de la función, evaluamos. En este caso evaluamos. Y ya podemos pasar a nuestro siguiente paso, que es el 3. Entonces en este lo que voy a hacer es la sumatoria. Lo que yo quiero hacer es la sumatoria de k igual a 1 hasta n de f de ck por delta de xk, donde ya conozco cuánto vale f de ck y delta de xk. Entonces para nuestro caso esto es igual a la sumatoria de k igual a 1 hasta n. F de ck es k sobre n, delta de xk es 1 sobre n. Entonces esto es igual a la sumatoria desde k igual a 1 hasta n de k sobre n al cuadrado. Como vimos, en las propiedades de la sumatoria, el n cuadrada es una constante porque no depende de k, entonces lo puedo sacar de mi sumatoria y me va a quedar que esto es igual a 1 sobre n cuadrada por la sumatoria de k igual a 1 hasta n de k. ¿Ok? En ese no aplica que la constante se multiplique por n. No, porque la n está saliendo y la k sí depende, sí depende de mi índice es k. Recuerda, es que eso pasa cuando no tengo dependencia. Ah, ok, ya me acuerdo. Gracias. ¿Alguna otra duda, pregunta?
Muy bien, entonces ya casi terminamos. Entonces, aquí, ¿qué es lo que vamos a hacer en el siguiente paso? Es recordar, tengo que la sumatoria de k igual a 1 hasta n de f de ck por delta de xk, llegamos a que es 1 sobre n cuadrada por la sumatoria de k igual a 1 hasta n de k. Si recuerdan, este que está aquí, ya vimos cuánto vale. Eso vale la sumatoria de k igual a 1, lo voy a poner en otro color, como recordatorio. Lo voy a poner aquí abajo. La sumatoria de k igual a 1 hasta n de k es igual a n por n más 1 sobre 2. Entonces podemos sustituir. Entonces esto va a ser igual a 1 entre n cuadrada por n por n más 1 sobre 2. Esto va a ser igual a 1 entre n cuadrada por n cuadrada más n entre 2. Esto es igual a n cuadrada más n entre 2n cuadrada. Entonces, simplificando un poquito, esto me queda que es 1/2 más 1 entre 2n. Simplemente dividí este entre este más este entre este. ¿Ok? Muy bien, entonces ya solamente estamos a un paso, que sería nuestro paso 4, que sería el último, que es, bueno, ahora sí, la integral de 0 hasta 1 de x es igual al límite, cuando n tiende a infinito, de la sumatoria de f de ck por delta de xk. Desde k igual a 1 hasta n. Entonces esto va a ser igual. Voy a borrar este pedacito de aquí. Va a ser igual. Ya tengo cuánto vale esta cantidad. Está aquí. Solamente aplico el límite. Es el límite cuando n tiende a infinito de 1/2 más 1 sobre 2n. Y eso es igual. Si fijan, el límite de una constante, pues es la constante, 1/2. Y el límite de 1 sobre 2n, pues como ya vimos en el primer departamental, esto vale 0. Por lo tanto, la respuesta es 1/2. Entonces, el área bajo la curva de la línea recta de la función f de x igual a x de 0 a 1 es 1/2. ¿Dudas? ¿Preguntas? Profe, disculpe, ¿cómo pasó del n cuadrada más n sobre 2n cuadrada a lo de 1/2 más 1 sobre 2 entre n? Hicimos esta operación que está aquí. Es una división de un binomio entre un monomio y es este entre este más este entre este. N cuadrada entre 2n cuadrada, pues me queda n cuadrada sobre 2n cuadrada, pero se simplifican. N cuadrada entre n cuadrada me queda 1 y me da el 1/2. Más n entre 2n cuadrada, pues se va a la n con este 2 y me queda 1 sobre 2n. Ah, ok, muchas gracias. No de nada. Ok, entonces es la manera de hacer nuestras integrales, sumando infinitas áreas de rectángulo. ¿De acuerdo? Entonces solamente para comprobar, ¿puedo cambiar? Maestro.
¿Listo? ¿Puedo pasar a la siguiente? Sí, profe. Ok, entonces nada más para comprobar, si se fijan, lo que encontramos es que el área bajo la curva es de 1 medio. Entonces vamos a analizar con nuestros conocimientos de geometría si realmente es eso. Yo lo que tengo es esta recta y aquí está el 1 y aquí está el 0. Y quería encontrar el área bajo esta curva, ¿sí? Entonces mi función es f de x igual a x. Entonces por geometría, si se fijan, esto es un triángulo. El área de un triángulo es igual a la base por la altura entre 2. Entonces, la base vale, pues 1 por la altura, que sería evaluar la función en 1. Como x vale x, pues f de 1 es 1 sobre 2. Entonces, base por altura sobre 2, eso me da 1 medio. Entonces, geométricamente, vemos que el área es 1 medio y mediante las sumas de Riemann, que es nuestra integral, también nos está dando 1 medio. ¿Ok? De hecho, el proceso es inverso. Esta fórmula que sacamos aquí, la obtenemos a partir de las sumas de Riemann y por eso la aplicamos, pero solamente como ahorita nunca habíamos visto la integral y el concepto de su interpretación, pues la podemos comprobar de esta manera. ¿Ok? ¿Dudas? ¿Preguntas? No, profe. Ok. Muy bien, entonces hasta aquí le vamos a dejar en esta sesión.